Hola, hola. Como bien sabes, estamos celebrando el segundo aniversario de Café con Ventas y hoy estamos aquí con nuestra primera entrega especial con los mejores momentos de la temporada 1 y 2 y nuestros grandes expertos y las recetas que tuvimos en nuestros programas. Bienvenidos. Mira, sí, sin duda lo que comentaste al principio es cierto. No se limita solamente a una actividad en concreto de ventas, sino toma un ámbito personal, profesional. A mí me gustaría partir del principio de que tiempo, hay tres palabras ligadas en todo esto. Tiempo, productividad y rentabilidad. Las tres van de la mano y si una no la manejamos bien, las otras no van a funcionar correctamente. Entonces, a mí me gusta mucho una teoría que les comparto que se llama la ley de Pareto. No sé si ya la han escuchado o no, les explico rápidamente. La ley de Pareto se aplica en los negocios principalmente, pero en realidad se aplica a cualquier cosa. Y es muy sencilla. Esta ley lo que nos dice es que el 20% de las acciones o actividades van a generar el 80% de los resultados. O dicho de otra forma, el 20% de tu tiempo va a generar el 20% de los resultados o de El lo que tú quieres 80. conseguir, el 80%. Así es. Entonces, partiendo de este principio, aquí hay, y yéndonos por partes, aquí hay un punto muy importante. Uno, estar conscientes de qué es exactamente lo que estamos haciendo. Llegamos ahorita a las 7:30 de la noche, ya pasaron 12 horas de trabajo, 10, 12, 14, ¿y qué hicimos? Vale la pena reflexionar, ¿qué fue lo que hicimos durante estas 10 horas que estuvimos en la calle trabajando? Casi así, sin lugar a dudas, podemos decir que ese 20% de las 10 horas, o sea, el 2%, el 2 horas, el 20% de las 10 horas, estas 2 horas, seguramente han generado algo muy cercano al 80% de los resultados rentables que tenemos administrando nuestro tiempo. Es cuestión de analizarlo. La recomendación más usual aquí en todo esto es que durante una semana vayamos analizando cómo nos comportamos en el día a día y cómo repartimos ese tiempo, a manera de poder identificar cuáles son esas lagunas que podemos encontrar que no están siendo rentables y que no nos van a dar resultados. Volvemos a lo mismo que dijimos al principio: tiempo, productividad, rentabilidad. Si no se tiene una buena administración del tiempo, no se va a poder tener una buena productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad, en pocas palabras, es hacer lo más que se pueda con los menos recursos Los menores posibles. Por recursos. eso van ligadas una con otra. ¿Qué es eso? Si todos los seres humanos compráramos por precio, pues compramos los coches más baratos, ¿no? Tendríamos los teléfonos más económicos. Starbucks no tendría razón de existir en Sí, ninguna parte sí, del mundo. O sea, compraríamos sí. un Nescafé de 20 pesos o incluso el café mejor, pero hay una serie de beneficios adicionales que tenemos, no solamente como producto o como servicio, sino incluso también como nosotros seres humanos. Y eso depende de la capacidad de comunicación asertiva que tengamos para transmitirlo. Yo les decía a mi equipo de ventas, si el cliente fue por precio, es porque tú fallaste en darle la información necesaria de los valores extras que nosotros como empresa tenemos para que los compre. Pero además es muy común y a mí me sorprende mucho porque, reitero, desde los toltecas y de los budas hasta la actualidad y seguimos peleándonos con una comunicación asertiva. Es un tema muy interesante. ¿Qué porcentaje es de la comunicación, Miguel, la comunicación no verbal? Aquí les hablan de Aprox. un 55% corporal y hay alguien que dice que el tono también se incluye en eso, entonces sería hasta un 20 adicional. Entonces también tu tono y el volumen y la velocidad de tu lenguaje impactan el interlocutor. No es lo mismo que, ¿sabes qué? Vamos a platicar de este tema, me interesa muchísimo, y tú dices, ay, qué cansado, te vas a cansar tarde o temprano. A diferencia de, a ver, platícame de qué se trata.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? Tú también tienes que controlar. Y bueno, voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas que hace ratito te decía que tenemos que sincronizarnos? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, tal vez nuestro cliente llegue en un tono de voz bajo y tú vienes todo acelerado. Ve cómo lo voy a decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo ya detecté a mi cliente en el saludo que su tono es bajo, tú inmediatamente tienes que bajar. Te tienes que bajar a ese nivel. Por eso te decía que tienes que ser muy consciente de ti en todo momento. Si no bajas ese nivel, no vas a conectar. Una vez que ya te sincronizas con él en el tono, entonces tú subes el tono y tú ves inmediatamente en él, es como un reflejo, también lo va a hacer. También en esta sincronicidad tienes que moverte en relación a lo que él hace. Si él se agarra la barbilla como tú, entonces tú no de manera despectiva vas a ser igual, como una imagen en un espejo, pero sí puedes tocarte el oído o alguna parte de la cara que le refleje que estamos en el mismo canal. Oh, Vean cómo les voy a decir esto. Se debe igualar, pero no se debe de imitar. Si él cruza la pierna, tú cruzas la pierna. Esto inicial que estamos haciendo para sincronizarnos es conectarnos con el cliente. Cuando ya sientes que ya conectaste y que ya lograste esa empatía o ese rapport, entonces tú llevas la conversación. Tú subes el tono, tú te mueves y si tú te mueves, él también va a responder. Y te voy a decir algo que está pasando, un fenómeno ahorita en este momento. Tú estás sintiendo con la cabeza. Quiere decir que tengo toda tu atención. Y el lenguaje quiere decir que ya establecimos una conexión adecuada para la sí. comunicación. Estos pequeños detalles uno tiene que ser muy consciente que cuando se presentan en ese momento ya nos dan un feedback, una retroalimentación que ya logramos ese rapport. Pero tenemos que estar muy pendientes, ¿no? No distraernos. Como yo les digo, muchas veces están distraídos en, ay, yo ya le habré hablado del tiempo de entrega, que no se me vaya a olvidar decirle lo del descuento y tengo que hablarle lo del empaque. No, espérate, en la medida en que vaya fluyendo el diálogo, la entrevista con el cliente, va saliendo la información, porque si no, entonces nos desviamos, nos desconcentramos por estar pensando que no se me vaya a olvidar decirle lo de la distribución. Y ya, el cliente nos dijo algo, nos perdimos y ya no le vamos a decir, ¿cómo? ¿Qué fue lo que me dijo? No. Les voy a dar un ejemplo ahora cuando uno está dando una conferencia. Si el público lo quieres hacer pensar, que se vaya a nivel racional, entonces aumentas tu tono de voz. Y es cuando uno pregunta, ¿por qué creen que está pasando tal fenómeno? Entonces todos, y lo piensan. Pero cuando quieres llegar a la emoción, entonces después de ese tono alto, vas a utilizar un tono muy bajo. Y la pregunta sería la siguiente, sería, ¿se dan cuenta que los fenómenos sociales actuales a todos nos está limitando, nos está restringiendo? Y todos Entonces, diríamos, ay, sí. ok, ojo, porque entonces subimos el volumen para obtener una respuesta cognitiva, bajamos el volumen para obtener una respuesta emocional. ¿Cómo lo aplicamos eso de los tonos en una negociación, Miguel? Cuando quieres hablar de precios, yo te diría, aumenta el tono. Cuando quieres hablar de beneficios, baja el tono. A ver, vamos a imaginar que vamos a comprar una casa. Entonces yo te voy a decir, ¿sabes qué? Tiene plusvalía, tenemos las mejores instalaciones, está distribuido, va a tener un colegio, tienes una casa club y utilizo un tono alto. ¿Por qué? Porque quiero ser muy enfático que eso es lo más importante que quiero que sobresalga de la venta. Ok. ¿Sí? Y cuando ya voy a rematar la parte emocional, te puedo dar cosas como, sí, pues es un área muy tranquila, tus hijos se van a poder divertir en el parque, hay muchísima seguridad. O sea, si vas a hablar ya de beneficios emocionales, bajas tu tono de voz. Casi como hablarle al oído. Es correcto. El decálogo de los peores errores en ventas. ¿Cómo ves? Suena genial. Arrancamos. ¿Cuál Perfecto. crees que es el primero? A ver, ¿cuál podríamos decir que es ese primer error que dices tú, por Dios santo, no lo cometan? Para mí es no adaptar el discurso de ventas dependiendo del cliente, ¿no? Irse con el mismo speech para todo el mundo. Sí, definitivamente. Creo que suena primero frío, segundo, creo que no genera empatía, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Creo que al ir siempre con el mismo discurso,
me parece que hasta suena trillado, suenas como robot, como muy memorizado, no suenas natural. Muy automatizado, ¿verdad? Exacto, muy automatizado y creo que al final eso se nota y lo notan los clientes, ¿no? De repente parece como si fuera un speech de oratoria, ¿no? En el que se nota hasta fingido el vaivén de cómo vas llevando los pasos de la venta hasta el cierre y me parece que incluso esto conlleva a que después tengas otros errores más que seguramente van a venir dentro del decálogo, ¿no? Pero Desencadenan muchas cosas, ¿verdad? Muchos otros sí, errores. desencadena que puedas verte apresurado al cerrar, que se vea como que no investigaste al cliente, y a lo mejor sí lo investigaste, pero tu speech, pues al ser siempre el mismo, deja entrever otra cosa. En la parte básica, es decir, es lo menos que tienes que cuidar y revisar cada uno de esos momentos. Y luego ya entonces hablar de algo superior. Y yo me gusta contar esta historia porque es de verdad. Yo durante un tiempo viajaba mucho a la Ciudad de México, viajaba al menos 2 veces por semana, al menos una vez por semana a la Ciudad de México. Era una empresa internacional con sede en Bogotá. Tus paisanos, mira, sí es cierto, son de Colombia. Mira, sí, Y cierto. rentaron unas oficinas muy bonitas allí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y reitero, yo iba 2 veces por semana, al menos una vez por semana, siempre tomaba un taxi al aeropuerto y si alguien ha viajado del aeropuerto de la Ciudad de México a Santa Fe, son 2 horas mínimo siempre, o sea, con manifestación o sin manifestación. Bueno, pues resulta que un día tomo mi ticket del taxi y sale un tipo con shorts hawaianos, es decir, shorts chiquitos, cortitos, una camisa hawaiana, ¿no? Muy chévere él, muy alegre. Un caribeño él. Muy caribeño él. Y hacía calor, eran las 12 del día en la Ciudad de México. Mi señora, ¿a dónde vamos? A Santa Fe, aquí está. Soy mis maletas, muy amable. Me subo al taxi, temperatura perfecta, digo yo. 21 grados, aire acondicionado perfecto. Esto naturalmente es antes de Uber, porque la gente dice, bueno, esto era antes de Uber. Ajá. Taxi amarillo. Bueno, o blanco. Taxi amarillo seguro, es decir, de los del aeropuerto, ajá, ¿no? Sí. No era ni rosa, ni un bocho, ni nada de esto. Seguro sí, del aeropuerto. Sí. En ese entonces, porque yo lo revisé en aquel entonces, había cerca de 60,000 taxis en todo el Distrito Federal, ¿ok? 60,000. O sea, es un montón y la competencia es muy amplia. Sí. Me subo al taxi y el tipo me dice, señor, ¿gusta algo de beber? Tenemos agua, tenemos Fresca, tenemos Fanta, tenemos Coca, tenemos Pepsi. ¿Qué le gusta? Le dije, los mariachis. Me dice, ¿tenemos café? ¿Quiere un café? Y yo, sí. Y entonces el tipo, de la placa esta, de la del coche, la del medio, saca un vaso desechable, saca un termo, me sirve un café, me da mi sobrecito de azúcar y me da mi cuchara. Y me dice, bueno, el tiempo estimado para llegar a Santa Fe son 2 horas 20 minutos. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? ¿Le gusta un tipo de música, una estación en particular? ¿Quiere que ponga un estilo de música? Y yo, no, tú dale. No, yo estaba sorprendido con el café. Sí. Me dice, bueno, ¿quiere leer algo? Me dice, tengo el Esto, tengo el Reforma, tengo el Occidental, tengo revistas. Y me saca un puño de revistas y el periódico del día, que era una cosa impresionante para hacer las 12 del día. Le dije, órale, a ver, préstame el Reforma, ¿no? Y me da el periódico. Y entonces yo estaba muy a gusto con el periódico y con mi café durante un largo rato. Me dice, si cree que lo molesto con mi plática, avíseme. Y yo me callo y todos somos tan amigos, o si quiere platicar, usted pregúnteme y yo interactúo. Bueno, vamos avanzando, llevamos 1 hora de camino y me dice, ¿conoce la Ciudad de México? Le dije, sí, he venido muchas veces. Me dice, oiga, ¿qué le parece? Me dice, vamos a pasar por el Ángel de la Independencia. ¿Tiene usted una foto ahí? Y yo, no. ¿Le gustaría que le tomara una foto del Ángel de la Independencia? Y yo, no. Me dice, bueno, mire, hagamos un trato. Dice, yo le voy a contar la historia de la Ciudad de México, ¿le parece bien? Y dije, órale. Y en el transcurso de toda la zona céntrica, por ejemplo, por decirlo turística de la Ciudad de México, me fue contando datos interesantes de toda la ciudad.
Cuando llegamos al Ángel le dije, ¿sabes qué? Sí quiero la foto. Y entonces nos paramos, me tomó la foto con el Ángel de la Independencia. Él ya sabía cómo hacerlo, es decir, ya tenía el punto exacto El para lugar. parar el taxi, usted póngase aquí, yo le tomo la foto de acá. Él ya sabía cómo tomar la foto porque se era rápido, además, ¿no? Ajá, ajá. O sea que ya lo hacía, ya lo había hecho antes, no era la Sí, primera vez. ya creo que ya era de uso común el tipo, ¿no? Bueno, pues llegamos al edificio, ¿cuánto es? No, pues nada, ya está pagado. No, no, pero a ver, ¿cuánto es del café y del periódico? Nada. Y de la foto y del tour y de... No es Sí. nada. Bueno, yo saco un billete y se lo doy, ¿no? Y es un billete que vale más de lo que puede haber costado el periódico. Ajá. Pero al final lo que me dijo fue, me encantó, me dice, pero mire, aquí está mi tarjeta. Yo soy Ramón, este es mi teléfono particular. Cuando usted quiera regresar de aquí al aeropuerto o si va a estar más varios días, aquí está mi celular, es mi celular personal, día o tarde o noche, márqueme y yo me encargo. Para mí fue genial, naturalmente, de regreso le marqué, pero no nada más eso, yo viajé mucho a la Ciudad de México, yo creo que hice unos, o sea, si viajaba al menos una vez al mes, yo creo que hice unos 50 viajes en el año. Ajá, ajá. Durante todo ese tiempo, Isa, naturalmente yo le hablaba a Ramón, Claro. porque ya era de confianza, ya sabía que tenía café y periódico, ya Y sabía aparte que tenía seguridad, ¿no? claro, es un tipo seguro, y siempre que me movía en la Ciudad de México, le hablaba. Las últimas veces que estuve ya en ese empleo, ya no me contestaba él, pero ya no me recogía él. Ya mandaba a alguien más a recogerme, con el mismo servicio y con la misma atención y con la misma calidad. Ya tenía una flotilla. Sí, lo último que supe de Ramón es que ya tenía cerca de 27 coches a su servicio, todos con el mismo servicio. Hace mucho que no sé de él, pero si Uber hubiera entendido, o si los demás taxistas hubieran entendido el precepto de ese momento de la verdad, que no cuesta nada. O sea, ¿cuánto te cuesta un café y un periódico y una especie de atención? No es nada. Cuando Uber llegó al país, lo que hizo fue dimensionar ese servicio de en qué se fijan los clientes, cómo le doy un pequeño valor más a el momento de contacto para hacerlo más dinámico y más atractivo. Y es todo. Y eso es lo poco que se requiere para innovar. Estoy hablando de Ramón, que es un taxista con 60,000 otros coches de competencia, Ajá. como lo puede ser Uber, que Uber lo que hizo fue una plataforma para que lo puedas pedir con tu tarjeta de crédito y te diga por dónde va el cochecito y ofrecerte un agua de $2. Eso es todo. Eso fue todo, sí. Y sin embargo, hoy el servicio de Uber se ha desvirtuado, ¿no? Ya no te ofrecen la agüita, ya no te ofrecen el cargador, y habrá alguien, yo lo que he dicho, habrá alguien como Ramón que diga, bueno, hay una oportunidad para hacerlo y además se valora. Esos puntos, Isa, son momentos de la verdad. Y yo ¿Qué es marca personal, Fonsi? Para empezar Ok, por ahí. súper. Pues bueno, yo quiero contarles que yo soy diseñador gráfico de formación, o sea, creo que en México es licenciatura en diseño, Sí. ¿sí? Así se llama la carrera profesional. Y soy más vendedor que diseñador. Ese es un tema clarísimo para ajustar la marca personal. ¿Y por qué soy más vendedor? Porque el diseñador debe de alguna manera explicar, Isa, todos los componentes para poder desarrollar un elemento gráfico y sustentarlo. Y ahí el diseñador está empezando a hacer marca personal porque el cliente que está recibiendo la información no tiene, digamos, los conocimientos técnicos para hablarle de diseño, sino los conocimientos claros y contundentes de por qué le va a servir, para qué lo está haciendo y cuál es el beneficio que uno le va a entregar con una propuesta de diseño. Ajá. Entonces, cada vez que uno está comunicando algo, como vendedor, como asesor comercial, está generando un sello de marca personal. Digamos que el director de Amazon, ¿sí?, lo resume como, ¿qué es marca personal? La forma en la que hablan de uno cuando uno no está, ¿sí?, en el lugar. Pero yo voy un poco más profundo en eso y yo digo que es lo que deja uno cuando uno ya no existe, ¿sí? Es más profundo que eso. Es Porque el en trascender, momento, entonces. al final sí, es trascender. Y si lo hacemos en ventas es cuando el cliente no se preocupa por saber tu número, sino que ya lo tiene ahí codificado. Se sabe tu nombre o tu seudónimo inclusive.
te recuerda todo el tiempo por la manera en que hablas, los chistes que estás haciendo, la forma en que lo abordas. Entonces, marca personal es un sello de tinta indeleble que genera uno en el alma de las personas y que con el tiempo nunca va a pasar. Tiene que ver también con reputaciones, ¿sí? Sí, es un tema de reputación porque nosotros ya somos marca personal como seres humanos, o sea, dejamos huella, pero la reputación es la que marca la diferencia en cualquier escenario con tu marca personal. Es decir, si tú te comprometes a hacer algo en tal fecha o entregar tal elemento en tal momento, eso está haciendo que tú marques la diferencia. Espero que quede resuelto ahí el concepto de marca personal. Si decimos que tú hablaste de algo al inicio y es el propósito. ¿Qué pasa, Marcus, con estos emprendimientos que inician sin ese propósito? O sea, tengo una idea y voy a arrancar y arrancamos a ojo cerrado. Mira, hay muchos emprendimientos que tienen suerte y con propósito o sin propósito le pegan y ganan mucho dinero, pero la realidad es que en su gran mayoría yo te diría que el tener un propósito no solo hace que tengas más éxito, sino también hace que te llenes más, que tengas más pasión por lo que haces, que te la pases mejor, que al final de cuentas, en mi opinión, de eso se trata el éxito, no se trata del dinero que ganas. Si el propósito es hacer dinero, yo creo que estás muy incompleto como empresa, ¿no? Tu propósito tiene que ser cambiar la vida de las personas para bien de alguna u otra manera, o apoyar o ayudar o hacer lo que quieras, y el dinero va a venir después, ¿no? Va a ser una consecuencia. Exacto. El dinero no es una estrategia, sino es una consecuencia de una buena estrategia, exactamente. Punto de vista negativo. Y ahora, Isa, si me lo permites, antes de que producción me golpee, quiero llevar el tema también. Te lo permito. A las técnicas oscuras de venta, que también existen, que también son muy comunes y que hoy quiero presentarle a la audiencia algunas técnicas que se usan para una negociación oscura, por así decirlo. Sí. Son técnicas muy agresivas y la idea de darlas a conocer no es para que las usen, sino para que si alguien intenta usarlas contigo, te puedas prevenir. Ya las conozcan. Vamos, amigo. Y dice que te va a gustar. Hay muchas, con todo el gusto del mundo, te mando el documento para que lo cheques, pero hay algunas que me acordé y quise traértelas para acá. Listo. Una de las técnicas oscuras es cuando el cliente te da una negociación junto con otra. Me explico. El cliente te dice, hoy dame este pedido en 50 pesos y mañana te voy a comprar el doble y ese me lo das en 60. ¿Por qué es una técnica oscura o antiética? Porque el cliente lo que trata de hacer es conseguir algo hoy con una promesa vacía del mañana, ¿no? Quiéreme hoy y te prometo que te voy a amar toda la vida. Pues resulta que no funciona así. Lo que tenemos que hacer sería parar las cosas y decir, no, hoy te doy esto y esto es lo que te mereces y esto es lo que tú crees. Lo que tienes que tener al día de hoy. ¿Te suena? Fíjate que se me viene a la mente lo que cuando tú ves Shark Tank. Lo vi y vi a uno de los Shark Tanks en tu programa hace unos días. Mira, sí. ¿Cómo te pareció? Paréntesis, avisos parroquiales. Yo me siento muy afortunado de estar aquí a la altura de los Shark Tanks. Ay. No, tú fuiste quien abrió Café con Ventas y luego invitamos al tiburón. Pero ven, fíjate que cuando estamos escuchando a todos estos emprendedores, hacen lo mismo que tú nos estás comentando. O sea, mi empresa vale hoy tanto y entonces la evaluación es tanto y yo estoy pidiendo tanto porque es que voy a vender este año o el año entrante voy a vender, mejor dicho, todo. Millones de dólares. Y siempre les dicen ellos lo mismo. Básate en hoy, no en lo que tú vayas o quieras o sueñes
vender en mañana o vender en un año. Es que por eso es que mi empresa hoy vale tantísimos millones, porque es que yo el año entrante y en 2 años voy a vender tanto. No, es lo mismo más o menos con el ejemplo que tú nos estás dando. Es igualito y funciona también a nivel calle cuando te dicen, bueno, te ofrezco hoy 5,000, pero si llegas a tu cuota te subo el sueldo a 15,000. Ah, espérame, pues mejor págame 15,000 ahorita y firmamos un acuerdo para ver alcance de cuota. ¿Por qué me tienes que pagar menos? Sí, ¿Sabes? sí, Pero se sigue dando en la calle y es muy común. sí. Quiero darte otro. Están de acuerdo en la negociación, pero está sujeto a que otra persona de poder lo autorice. Te voy a poner el ejemplo más fácil. El cliente te dice, sí, sí me gusta, sí, sí te lo voy a comprar, pero lo voy a consultar con mi mujer. ¿No? En los negocios, Y los vendedores quedan, y el vendedor se queda así, cliente mandilón. Control al delete. Y no es eso, lo que pasa es que es una técnica errónea porque luego también te dicen, ¿qué crees? Ya lo hablé con mi mujer y dice que ese precio no, que si me lo das más barato, sí, que si me das más garantías, sí, que si me lo das, y que si me lo entregas antes, sí. Claro, que mi mujer manda a decir. Todo el show y toda la venta que según él ya la tenía, pues resulta que no tiene nada. En los negocios funciona igual. Luego llega el mismo comprador y dice, ¿qué crees? El director general me dijo que tenía otra empresa que le ofrecía bla, bla, bla. Si tú lo alcanzas a igualar, te lo doy. Pues es una tontería y es una técnica muy ilegal. Pues es antiética porque el vendedor nunca tiene acceso a la persona que en realidad toma la decisión de poder. Sí. Lo que tú tienes que hacer sería, ok, vamos a hablar con su esposa. Yo con todo el gusto del mundo hablo con su esposa. Sí. Yo con todo el gusto del mundo hagamos una cita con el director general y entonces con todo el gusto del mundo lo presentamos para entender quién es la competencia, para entender qué tan barato se lo están dejando, para entender qué. Entender qué le están ofreciendo, porque pronto te están ofreciendo algo muy pequeño comparado con los beneficios que yo te doy y por eso sale más económico. Es correcto. Entonces, así es como se rompe esa técnica antiética de negociación. También funciona, por ejemplo, cuando intentan intimidarte trayéndote a un experto. Te dicen, voy a traer a mi abogado, voy a traer a mi contador o a mi consultor, o mi consultor dijo que. Es muy común, por ejemplo, en la venta de casas, cuando te dicen, mi evaluador de casas dice que esta madre vale, perdón, que esto vale $1,000,000. ¡Pi! Ajá, pero es tu evaluador, ¿no? Sí. Y como nosotros creemos que esa persona es ética y que el abogado, cuando son abogados nadie confía en los abogados, pero cuando es un contador, cuando es un experto evaluador, dices, ¿cómo él se va a arriesgar en su trabajo? De seguro él es ético y pues resulta que hay muchísima gente en este país que no es ética. Entonces lo que tienes que hacer es traer a tu propio abogado, a traer a tu propio evaluador de casas, traer a tu propio mecánico. Por ejemplo, en la venta de coches es muy común. Que dices, mira, este es un mecánico y el mecánico, ¿verdad que sí está todo bien en el coche? Y el mecánico te dice que sí. Lo que tienes que hacer es traer a tu propio mecánico que lo revise y ya que entre mecánicos se hablen y se entiendan para ver si es cierto que vale el coche lo que dice que vale. Haciendo por él. ¿Qué opinas, Fernando? Es una excelente idea y de hecho es así como descubrieron y esto que puede ser algo muy cualitativo lo llevaron al campo de los números y de los porcentajes y se fueron a medir qué tan fuerte puede ser este impacto. Y es algo muy parecido a lo que platicas del chocolate, Isa. Hicieron un experimento en los restaurantes y se pusieron a investigar, se preguntaron si tendría que ver el hecho de que te lleven un dulce, una menta, una galletita de la suerte, ¿qué tanto tiene que ver o qué tanto puede aumentar la cantidad de propinas que dejan las mesas? Entonces, se pusieron a hacer el experimento. El experimento constaba de 3 partes. En la primera parte, llegaba el mesero con tu cuenta y te daba una mentita, nada más un dulce, ¿no? Ajá. Chiquitito, como el que platicas, ¿no? Un detallito. Esto incrementó las propinas en un 3%. Es decir, si daban el 10% de la cuenta, aumentó el 3% de ese 10%. O sea, nada, ¿no? Dijeron, pues bueno, como que pues sí aumentó, pero muy poquito. Vamos a irnos a la segunda parte. ¿Y la segunda parte cuál fue? Dijeron, bueno, en lugar de una menta, vamos a dar 2 mentas.
Bueno, así lo hicieron y midieron el resultado. Y en lugar de aumentar 3%, aumentó 14%. Mira tú. Y dijeron, ok. Sí funcionó. Sí funcionó, un 14 más, o sea, el 14% de ese 10% que ya daban, ¿no? Ajá, ajá. Pero ¿qué pasaría entonces? Y esta fue la tercera parte y la más interesante. Llegaba el mesero con su cuenta y un dulce, entregaba el dulce, hacía como que se iba y de pronto regresaba. Ay, miren, ustedes, gente bonita, gente amable, me cayeron súper bien. De hecho, esto no lo debo de hacer, pero para ustedes, 2 dulces. Y de esta manera lograron aumentar no un 3 ni un 14, sino un 26%. O sea, una cuarta parte más de lo que recibía. Entonces, fíjate qué interesante que estos investigadores se dieron cuenta y lograron identificar de qué manera es como funciona esto. Primero, tiene que ser algo inesperado. ¿Sí? Sí, que sorprenda. Que sorprenda. Si tratas de aplicar esta técnica de la reciprocidad en el cumpleaños, en el aniversario, no va a causar el mismo impacto. No. Tiene que ser algo inesperado. Y número 2, tiene que ser algo especial. ¿Sí? No necesariamente que tenga impreso su nombre, pero por ejemplo, platicamos el otro día que era el Día Internacional de las Mascotas, del perro, algo así. Y si yo sé que tú tienes un perro, entonces, oye, saludos al Toby, saludos a Mickey, ¿verdad? Entonces, eso, fíjate, ni siquiera es algo físico, pero es algo que yo sé que te acordaste de mí, que me tienes en cuenta, y entonces, de manera inconsciente, yo tendré esa misma actitud contigo.